Dile a un amigo que el ministerio Kedushá Santidad presenta Misterios y Enigma. Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Un programa que comienza una vez más para desarrollar un tema que quedó pendiente en el anterior programa, las sectas. Hoy estaremos hablando de una de las más grandes en Latinoamérica en especial, los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? ¿Qué creen? ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo surgieron? ¿En qué creen? ¿Y por qué creen lo que creen? ¿Y por qué lo que creen no es lo que Dios cree y quiere que creamos? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tal, Arturo Lorero? ¿Qué trabalengua el que te mandé? Muy bien, entonces, para descifrar lo que Dios cree, que quiere que nosotros creamos, es lo que tenemos ahora este tiempo, y queremos mandar un saludo a todo el mundo que en este momento se enlaza a través de nuestras dos páginas web, www.historiadelfuturo.tv y también www.dileunamigo.tv. Y amados hermanos de todo el mundo, reciban las más cálidas de los saludos y de nuestro abrazo y de nuestro amor en el nombre del Señor Jesucristo a toda América, mis amados hermanos, y queremos en este tiempo pues simple y llanamente gozarnos en el Señor, escudriñando su Sagrada Escritura y también conociendo algo de la historia. Como bien dijo David, hoy vamos a hablar sobre los testigos de Jehová. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Eso está en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Hechos 1, 21 y 22 es el requisito para ser apóstol. Hermanos míos, y en aquel entonces solo 2 calificaron. 2. Y ahora hay cualquier cantidad de ñatos que se llaman apóstoles. Y a ver si estos ñatos, miren nomás esta lista. Hechos 1, 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, primero tenía que haber conocido a Pedro, Juan, todos los discípulos de Jesús, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Tenía que haber conocido en vida a Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Podríamos creer entonces, y corrígeme en este término antes de que David nos dé la exposición judaica, desde la perspectiva judaica de lo que es testigo. Iván, ¿podríamos decir yo soy testigo de algo que no he visto? No, obviamente aún en las leyes civiles una persona es testigo siempre y cuando haya visto algo, si no, no puede ser testigo. O sea, para que quede bien claro entonces, mis amados hermanos, para llamarme yo testigo, tengo que haber visto, claro, tengo que haber palpado, tocado, enterado y haber tenido algún contacto. Exacto. De lo que estamos hablando. Entonces cuando Jesús aplique ese texto, ¿no? O sea, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, lo está diciendo a los apóstoles que fueron testigos, que estuvieron con él. Hechos 1.8. Hechos 1.8, y esta es la orden de que me seréis testigos, o sea, deberíamos ser testigos de Jesús. Claro. Ok, hasta ahí vamos. Ya queda bien claro entonces que para ser testigo tengo que haber visto, estamos hablando de Dios, no un accidente o de otra cosa, aquí estamos hablando de Dios. Para ser testigo de Dios, yo tengo que haber visto lo que Dios ha hecho, tengo que haber visto lo que Dios hizo, habló y haber estado ahí cuando Dios lo hizo. ¿Ok? David, ahora sí como judío cristiano que tú eres, un judío, los judíos ortodoxos no creen en el Mesías Jesucristo, ellos siguen esperando a algún Mesías. David es judío mesiánico, ¿por qué? Porque él siendo judío
cree en el Mesías, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, solamente para que las personas que recién están viendo en cualquier parte del mundo, están viendo a dos personas sin la kipá, ese es el sombrerito que tiene David porque él es judío, pero es un judío que cree en Jesucristo. Enséñanos sobre el contexto del testigo y la importancia de lo que el pueblo escogido de Dios es, por favor. Muchas gracias, Arturo. Yo voy a este punto. Explico no solo como predicador, tomo como abogado. Cuando un juez convoca en un juicio a un testigo, el testigo tiene que cumplir ciertos requisitos. Tener los 5 sentidos en funcionamiento, por lo menos los 2 más importantes, el oído y la vista. ¿Yo cómo puedo invitar a un juicio a un ciego y decirle que vio? O un sordo que oyó. Claro, ok, puede ser mudo, pero si vio y escuchó y tiene cómo explicar y testificar, ese testimonio es valedero. Perfecto. O sea, jurídicamente el testigo cumple requisitos: vista y oído. Debe haber estado, y presencia, por ende, presencia, pues. Haber estado presente en el lugar de los hechos para poder testificar de algo que le consta. No un chisme, sino lo que él en persona percibió. Ese testimonio jurídicamente para un abogado es valedero, para un juzgado es valedero. Segundo, les decía yo en el anterior programa, el pueblo judío no se basa en la revelación de Dios a un hombre, sea Moisés, Isaías, Jeremías, no, en una revelación nacional. Por ende, la Biblia establece un parámetro para aceptar testigo. Dice, toda palabra por más de 2 testigos es válida. Sí. Esa palabra es válida. No es testificar así nomás. Por eso también se dice, no admitirás falso testimonio contra tu prójimo. Tiene que haber testimonio y testigos de algo que se está denunciando. El Señor Jesucristo nos enseña cómo perdonar a un hermano. Mateo capítulo 18 versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esto está basado en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio 17, 6 y también Deuteronomio 19, 15. Deuteronomio 17, 6 y Deuteronomio 19, 15. Claro, 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el hombre que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ok. Segundo dato. ¿De dónde viene el nombre testigo de Jehová? De Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. De allí consiste el término que ellos adoptaron para su grupo religioso. Dice Isaías 43, 11. Yo, Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Eterno, que yo soy Dios. O sea, el nombre testigo de Jehová proviene del verso 12. Ahora, del Iván. 10 también, del 10 también. Ah, y del 10. ¿Dónde está el 10? Claro. Vosotros sois mis testigos, verso 10, dice el Eterno, y mi siervo, a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. O sea, vosotros sois mis testigos, dice el Eterno. De ahí viene el nombre testigo de Jehová. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre testigo e hijo? Mira, la Biblia es clara. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, mayoritariamente la nación de Israel no acepta a Yeshua como Mesías, aunque siempre hemos habido judíos que hemos aceptado el mesianismo de Yeshua. Ok, pero a todos los que creen en su nombre les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. No es como muchos dicen, todos los caminos conducen a Dios, cualquier religión llega a Dios porque todos somos hijos de Dios. Mentira. Hijos de Dios por creación, hasta los gatos. Todos son por creación. Pero por redención y salvación, solo aquellos que nacieron de nuevo y que tienen un certificado de nacimiento espiritual expedido en el cielo, no en el Vaticano. Gloria a Dios. Juan 1, 11 y 12. Ok, entonces, partiendo de ese parámetro, Dios nos llama a ser hijos suyos, no testigos suyos. Ahora, yo siempre cuando me encuentro con un testigo... Esa parte, qué hermoso fue eso. ¿Qué cosa dije? Dios nos llama a ser hijos suyos y no testigos. Y no solamente testigos. Wow. Ahora, aquí hay que ser honesto. Mira,
Yo cuando me encuentro con un testigo de Jehová, yo siempre le hago una pregunta. ¿Y vos qué sos? Le digo, ¿de qué religión sos? Yo soy testigo de Jehová. Qué pena. Tú eres testigo, yo soy hijo. Ahora, ¿de quién es la herencia, compadre? Claro, la herencia es del Hijo. Claro, dele un aplauso al Señor. Amén, Jesús. Pues bien, Iván, hablemos, y amados, por favor. Siempre nosotros en este programa queremos instruir, enseñarle a que usted crezca y madure en el conocimiento que le da a usted la capacidad para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ok? Por eso es muy importante. Cuando usted asista a algún lugar, alguna congregación, no solamente escuche lo que se habla, conozca quién es el que le está dando esa enseñanza, de dónde sale, dónde estudió, qué testimonio dice la gente de esa persona. Porque algo que usted va a conocer y que vamos a hablar más adelante y ahora mismo de los fundadores de la religión de los testigos de Jehová, son personas que han fallado, son personas mediocres que han salido desilusionados de iglesias de sana doctrina para crear sus propias creencias y sus propias conveniencias, y así se convierten en las sectas. Por ende, usted no solamente vaya a un lugar, sino que diga, a ver, este señor que está hablando, ¿qué estudios tiene? ¿Dónde estudió? ¿Quién lo conoce? ¿Quién me da referencia de él? Y si usted cree que es una sana doctrina y que el cuerpo de aquella denominación apoyan y avalan a esa persona, usted diga, ok, estoy bien entonces. Pero si llega usted, y escuche bien esto por favor y tenga mucho cuidado con esta palabrita que le voy a decir. Interdenominacional. Despacio. Interdenominacional. Aquellos que te dicen, aquí no tenemos una denominación, todos son bienvenidos. Venga nomás todos. Un momentito. ¿Dónde estudió usted? ¿Quién enseñó? Porque usted tuvo que ir a algún seminario o alguien tuvo que haberle enseñado a usted. Ese alguien, ¿quién fue? Porque si usted no conoce a esas personas, tenga cuidado porque la persona que le puede estar enseñando es el gran estafador del siglo, el gran cuentero del siglo, y usted y su familia está llevando a su familia a esa congregación donde van a ser, pero de verdad, distorsionados de su fe. Destruidos. Y peor, destruidos, exactamente. Entonces, con esta aclaración, mis amados hermanos, y vuelvo a repetir, esto no es para atacar a la persona. A mí me da mucha pena los seguidores. Esto va contra los líderes que sabiendo siguen enseñando mal. Así mismo como los católicos, así mismo como todos los que están en pares de sufrir o en diferentes sectas, las personas son por falta de conocimiento fueron destruidos y engañados. Y por eso estos programas, hermanos míos, no es con el fin de atacar a ninguna persona, pero sí a las falsas enseñanzas para que usted aprenda a discernir. Vamos entonces a conocer quiénes fueron los que fundaron esta religión de los testigos de Jehová, su historia, sus principios, y vamos a ir despacio, y por favor Biblia, papel y lápiz, para que usted vea qué tan jovencita es esta religión, pero que va creciendo a pasos agigantados con una temática de verdad radical, fanática, a tal punto, hermanos míos, que un testigo de Jehová jamás oraría con otro que no tenga su religión, y de pronto usted conoce que también transfusión de sangre prefieren ver muerto a su madre o a su padre o a sus hijos antes que una transfusión de sangre. Pero en fin, vamos a ir despacito, Iván, y este tiempo es para ti, para que nos expliques, por favor, los inicios, enseñanzas, quiénes fueron los que fundaron esta religión de los testigos de Jehová. Bueno, cada vez que vamos a estudiar una secta, siempre es importante estudiar al fundador de la secta. Entonces, por ejemplo, Charles T. Russell es él quien funda la secta de los testigos de Jehová. Charles Russell. Charles T. Russell. Okay. Sí. David Berg, por ejemplo, él funda Los Niños de Dios. De igual manera, Guillermo Miller, después Elena Hermann White, funda Los Adventistas, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a estudiar una secta, vamos primero a la cabeza o al fundador de la secta. En este caso, nos corresponde estudiar la vida de Charles Russell. Él fue una persona que nació en Pensilvania, en los Estados Unidos, el año de 1852. No tiene ni 200 años todavía, no. Entonces, cuando usted ve la historia de él fue un joven que primero asistía a la iglesia presbiteriana, ¿sí? Después asistió a la iglesia adventista. Entonces, él tenía, cuenta la biografía de él, que él tenía mucho interés en saber sobre la segunda venida de Cristo.
Y cierto día, mientras hablaba con un hombre y debatían sobre la venida de Cristo, según él, resolvió en un momento lo que durante casi 2000 años los grandes biblistas, hombres de Dios, los padres de la iglesia, no sabían cuándo Cristo viene, porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Él lo resolvió. Entonces él aplicó ciertos textos de Daniel, de Apocalipsis, y él dijo que Cristo venía el año de 1914. Entonces, A ver, vamos a ir despacito porque te voy a interrumpir porque yo estoy pensando como la gente que no sabe. ya. Así que por favor apunte. Un profeta que da una fecha y esta no se cumple, la Biblia lo llama falso profeta. Entonces Russell profetizó que en 1914 Cristo vendría. Sí, exacto. ¿Y vino? Bueno, en realidad no vino, pero el asunto es que Charles T. Russell, él comienza a reunirse en un salón, de ahí viene el nombre Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Se reunían algún grupo y en el año de 1874 lo declaran pastor ese grupo. Pero en los Estados Unidos, una persona para ser pastor primero tiene que ser una persona que tenga estudios en seminarios, que ordenarle como pastor. Entonces se cuenta una historia de que un pastor bautista lo denunció legalmente y que el juez le llamó y le dijo, bueno, tú eres pastor, y Russell dijo, sí, yo soy pastor. ¿Eres ministro ordenado? Soy ministro ordenado. Entonces dice que le preguntó el alfabeto griego, porque se entiende que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por lógica ese es un rudimento que todo pastor debe saber, ¿no? Alfa, beta, gamma, beta, eta, teta, las letras del alfabeto griego, y dice que no sabía ni siquiera una letra, y estuvo preso justamente porque él decía que es un ministro ordenado. Entonces, él Te vuelvo comienza a así. interrumpir. A ver, hizo una falsa profecía, no tenía ningún estudio teológico, encima mentiroso. Impostor, ¿Y cómo se llama el término legal cuando uno miente en una corte? dar falso testimonio. Falso testimonio, ¿ok? Y por ende va a la cárcel, no por ser perseguido, ni religioso, ni político, sino por ser un farsante impostor. Vaya apuntando todas estas cosas, porque de pronto esas cosas no les enseñan a los testigos de Jehová. Les enseñan la doctrina, pero no les enseñan quién fundó la doctrina que ellos creen. Continúa, por Bien, favor, qué excelente. Él tuvo muchos problemas legales en los Estados Unidos. Muchos. Sí, por ejemplo, otro ejemplo, él vendía el famoso trigo milagroso, que él decía que había recibido una revelación de Dios que ese trigo era milagroso, y vendía la porción a $1. Y decía que en los 6 meses, y eso lo dice la historia, lo pueden investigar en el internet, entonces que en 6 meses el trigo iba a producir 7 veces más o hasta 5 más de lo que el trigo normal producía. Entonces, uno de los diarios de esa época de Pensilvania lo denunció, porque había mucha gente incauta como hasta ahora que pacta con dinero y todo lo demás. Pare de sufrir. Entonces, no conocían la Biblia, compraban ese trigo y resultaba que no producía nada, era un trigo común y corriente. Entonces, miren, cuando él le demanda al diario, se mete en un gran problema, porque el diario también le mete juicio y van las autoridades y descubren que después de los 6 meses el trigo sigue muy normal como cualquier trigo. Entonces también tuvo ahí grandes problemas legales, o sea, también era muy imaginativo. Él decía que recibía revelaciones, entre ellas de que Cristo viene en 1914, de que ese trigo era milagroso. Aparte de eso, dijo que era ministro ordenado, algo que era mentira. No sabía nada de la Biblia, ni siquiera del alfabeto griego. ¿Cómo se llama esa enfermedad de las personas que alucinan cosas, ven personas? Exacto, me quitaste la palabra de la boca. Theodore Russell, Esquizofrénico no es. el que eso quiero llegar. Charles Theodore Russell era enfermo de esquizofrenia. Eso no podemos obviar, porque eso fue comprobado. Theodore Russell tenía problemas mentales, que eso después lo llevaron a unas elucubraciones tan raras que creó una propia Biblia, ¿no? Sigamos. Sí, bueno, entonces, cuando estudiamos a la persona, al fundador de la secta, ya encontramos varias cosas que están en contra de la Biblia. Primeramente, no estudiaba la Biblia, él se imaginaba cosas en su cabeza. 2, tenía muchos problemas legales, y la Biblia también en Romanos 13 nos dice que el cristiano debe sujetarse a las leyes porque son puestas por Dios. No en vano lleva la espada, dice, ¿no? Entonces, este Charles T. Russell incluso llegó su esposa a divorciarse de él,
porque según cuenta la historia, le maltrataba y tenía relaciones con su ama de llaves. Entonces también abusador y encima sí, infiel. Sí, otro punto también en cuanto a Charles T. Russell, que era una persona que solía cambiar mucho las fechas. Lo típico que hacen los falsos profetas, acomodan las fechas, muy, muy acomodativos, porque de pronto la historia no lo registra, pero ella decía que de pronto Cristo por el año de 1874 mismo ya venía. Y después, cuando él se da cuenta que está mal, cambia la fecha a 1914. Entonces, Charles T. Russell fue una persona que tuvo muchos problemas en ese sentido. Ahora, avanzando un poquito más, el nombre en realidad de los testigos de Jehová aparece oficialmente en los Estados Unidos, ya con cobertura legal, en 1931. Entonces, en 1874 el nombre era la Torre del Vigía de Sión, la Torre del Vigía de Sión. Después le cambiaron el nombre a la Aurora del Milenio. Después le cambiaron el nombre a la Comisión del Pueblo. Incluso hay iglesias cristianas a veces que no tienen pastor y dicen, pongamos la Comisión de Púlpito, ¿no? Ellos ponían la Comisión del Pueblo después. Y es en 1931, después de su muerte con el juez Rutherford, que es el que le hereda, ahí es donde nace oficialmente con personería jurídica con el nombre de Testigos de Jehová. Entonces, no es en cierta forma no es sentido original de Charles T. Russell el nombre de Testigos de Jehová, sino ya de su seguidor, el juez Rutherford. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 35 y 36, el Señor nuestro Dios nos dice así. Mateo 24, 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cualquiera que se atreva a decir, Jesucristo va a venir, X fecha, eso es un sectario mentiroso y la Biblia dice, nadie lo sabe. Bien, en cuanto a los testigos de Jehová, un poquito ya hablando de sus doctrinas, la palabra doctrina se traduce enseñanza, ¿no? De pronto para si alguien ignora eso, doctrina significa enseñanza y la Biblia nos dice que perseveremos en la sana doctrina, en la sana enseñanza. En el siglo IV después de Cristo hubo un hombre hereje llamado Arrio, a quien se le condenó en la cristiandad de la época. La historia nos ayuda mucho con esos datos, porque justamente fue el primer hombre en negar la divinidad de Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo es 100% Dios, 100% hombre. En teología se conoce como la unión hipostática. Entonces, que Cristo, como Dios, podía perdonar pecados. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Caminaba sobre las aguas. Te interrumpo un segundito porque tenemos que ir despacio. Aquí vamos a hacer algunos programas sobre esto, porque esto tenemos que ir despacio. Él mencionó sobre la palabra doctrina, que es enseñanza. Mateo capítulo 7, 28 y 29. Vaya apuntando todo esto, hermanos, para que usted tenga el sustento bíblico. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Mientras que la gente dice, en el Antiguo Testamento los profetas decían, pero Jesús ¿cómo decía? Mas yo os digo. Esa es autoridad que solamente Dios tenía. Ahora, de pronto usted dice, pero en la Biblia no dice que Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Jesucristo es hijo de Dios. Falso, sí dice la Biblia. ¿Dónde? Romanos. Le voy a dar 3 citas bíblicas, por favor acompáñenme. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Colosenses 2:9. Te estoy dando citas bíblicas donde se declara que Jesucristo sí es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tito, mis amados hermanos, 3 citas bíblicas te voy a hablar y podría darte otra más, pero hasta ahí nomás para que no te empaches. Tito, capítulo 2, mis amados hermanos, versículo 13. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, este fue el primero en negar la deidad de Jesucristo,
¿Y qué dijo? Sí, ¿Que bien. Jesucristo fue creado? Sí, Arrio lo que decía es que Cristo fue creado, que no es Dios, pero podemos ver por la Biblia que Cristo perdonaba pecados, solo Dios puede perdonar pecados, hacía muchos milagros. La palabra milagro en el original da la idea de que Dios viola en cierta forma las reglas de su naturaleza para hacer algo sobrenatural, como por ejemplo caminar sobre las aguas. Eso es un milagro, es algo que la lógica me dice, si camino me hundo. Inclusive Nicodemo, en Juan capítulo 3, 1 y 2, él se acerca diciéndole: Rabí, sabemos que las cosas que tú haces no las podrías hacer si Dios no estuviera contigo. Exacto, entonces este Arrio es el primero en negar la deidad de Cristo. La iglesia cristiana de la época le condena en los concilios y vuelve a resucitar esta doctrina muy mala, muy herética, justamente con Charles T. Russell, con los testigos de Jehová, quienes dicen que Cristo ya no es Dios, sino es un ser creado. Y justamente yo traje aquí, no le podemos llamar Biblia, ni siquiera versión, porque es una palabra acomodada para la secta, ¿no? Voy a leer, por ejemplo, lo que dice Juan 1:1 en el Nuevo Mundo de las Escrituras para corroborar lo que estamos hablando. Un paréntesis. Este es el texto oficial de creencia de los testigos de Jehová. No es una Biblia. Es un texto bíblico totalmente adulterado en más de 300 versículos. O sea que esto no es chiste. Y antes de que leas, por favor, eso, una aclaración. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4, 2, así dice la Biblia: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, a los que se atrevan a cambiar una tilde de la Biblia, les da esta advertencia. Apocalipsis, capítulo 22, mis amados hermanos, versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Adicionalmente, Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Esto para que quede bien claro de que no se atrevan a cambiar o a tergiversar la palabra del Señor tu Dios. Leo esto para que así puedas hablar con esta libertad y el conocimiento que Dios te ha dado a ti, mi amado. Dice la palabra de Dios así, Proverbios 30, 5, 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis 21, 8 y Apocalipsis 22, 15 nos dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, porque de acuerdo a Juan 8, 44, el mentiroso es hijo del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Ahora sí. Bien, gracias. Por ejemplo, la nueva versión internacional, que bebe de pronto ahora de las fuentes más antiguas, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Él estaba con Dios con D mayúscula en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces dice que este Verbo estaba con Dios y era Dios con D mayúscula. Aquí tengo una paráfrasis que todavía no se la imprime, la trajeron de los Estados Unidos, de William Tanley. Dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios con D mayúscula. Y cualquier versión, la Peshitta, la Siriaca, la Reina Valera, la Vulgata Latina, dice que Cristo es Dios con D mayúscula. Amén que sí. Pero este escrito de ellos dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Primero le ponen el prefijo o sea, y le ponen corchete y dice era un Dios, y le ponen Dios con D minúscula. Entonces prácticamente ellos están quitando la deidad de Cristo, algo que en la iglesia cristiana primitiva siempre se defendió. Porque incluso todas las versiones, incluso las versiones católicas, dicen que Cristo es Dios con D mayúscula. Por eso es que
de pronto todas las versiones nos ayudan, nos dan luz, pero esta versión en realidad es acomodada al texto o a la doctrina que ellos tienen. O sea, tratan de hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga, de acuerdo a su interpretación. Mientras, y antes de que tú hables para refutar eso de la blasfemia de decir que Jesucristo no es Dios, ¿cómo se llama? Si una secta a veces utiliza la Biblia y tergiversa la palabra de Dios, ¿cómo se llama la herejía de cambiar la Biblia entera? Claro, herejía, lo que pasa es que la palabra es bien clara, que nadie puede añadir ni quitar. O sea, el momento que se meten con la palabra de Dios, se están metiendo con Dios mismo. O sea, en Gálatas 1:6 me parece, Pablo dice, no hay otro evangelio del cual le hemos predicado, y si alguien viene con otra doctrina o enseñanza, el tal sea maldito. Entonces, esta versión, incluso miren, toda versión tiene firmas de responsabilidad, como cuando alguien escribe un libro, se pone el nombre del autor del libro. En cualquier versión usted va a encontrar las firmas o los eruditos en hebreo, arameo, griego, que tradujeron las versiones. En el caso de esta versión, no existen los supuestos eruditos, y cuando se les pregunta tampoco lo dicen. Entonces no hay eruditos, y de hecho los que saben bien los idiomas bíblicos dicen que esto prácticamente no tiene ni pies ni cabeza, es algo, y qué pena, como un consejo, no. Yo he visto en muchas iglesias cristianas a cristianos con esta Biblia, a propósito. Por favor, para los pastores sería bueno que no lo permitan, porque hay ahí cosas que no están bien. Cuidado con tener la Biblia de los testigos de Jehová, porque esa es una Biblia. No es Biblia. Bueno, te digo, esa es una, ¿qué sería? Una herejía. Sí, bueno, pero también tiene textos bíblicos tergiversados. No lea esa basura, y esa es la basura que utilizan para confrontar su doctrina. La palabra del Señor tu Dios en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, hablando de la profecía mesiánica de Jesucristo, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. David. Qué tremendo. Mira, aquí hay que ser en esto claro. Para un judío, aceptar que Yeshua es el Mesías es un problema ya. La mayoría de mi pueblo no acepta el mesianismo de Yeshua. Mucho más difícil aceptar que sea Dios, Elohim. ¡Qué problema! Entonces los testigos de Jehová están más cerca del judaísmo ortodoxo que del cristianismo bíblico. Ojo, el testigo de Jehová está más cerca del judaísmo ortodoxo o recalcitrante que del cristianismo bíblico. Segundo lugar, la pregunta de si Yeshua es Dios o no, es el Mesías o no, creó siempre una gran controversia entre judíos y cristianos. El rabino Nachmanides, en el año 1286, dijo: algún día puede ser tal vez que los judíos llegáramos a aceptar, quién sabe, que Yeshua es el Mesías. Pero el problema no se resuelve ahí. El problema que divide a judíos y a cristianos no es si Yeshua es o no el Mesías. Cuando hayamos resuelto ese problema, el problema será más grande aún: resolver si Yeshua es Dios o no. Oiga, o sea, es el mismo problema con el testigo de Jehová. Una vez yo le dije a un rabino judío: rabino, ¿el Mesías será hombre o mujer? Hombre, pues ¿cómo va a ser mujer? Tiene que ser hombre. Las escrituras hablan de un varón. Ok, hombre. No puede ser ángel ni animal. Humano, le digo. Humano, ya. Ok, humano. Pero ¿cómo un humano va a salvar a otros si todos estamos bajo el pecado? Ahí está el punto, la respuesta de Dios. Y aquí este versículo de Isaías 9:6 desenmascara toda doctrina que niegue la divinidad de un Mesías. ¿Cómo dice la versión de los testigos de Jehová mientras David sigue? Isaías 9:6, por favor. Isaías. Continúa, 9:6. Bien. Isaías 9:6. Entonces, aquí en el idioma hebreo se presenta algo contundente. Porque niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero. Aquí viene en el hebreo,
aparecen dos palabras, Elohim el Shaddai, o sea, Dios todopoderoso, ni siquiera Dios poderoso. El problema de los testigos de Jehová, para centrarnos en ellos, es que ellos entienden que hay un Dios grande y un Dios chiquitito, y que Jesús es un mini Dios. Mire, el Mesías tiene que ser un salvador, y lo que salva es Dios. Gloria a Dios. El único que perdona pecados es Dios, Así y el es. Mesías vino a perdonar. Así es. Ahora, cuando uno analiza los títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú hablas inglés, Jesus the Rock, Jesús la roca, Jesus, God the Creator, Dios el Creador, Jesús aparece en la creación, en fin. Todos los títulos y apelaciones que se le hacen al Dios vivo y verdadero, curiosamente se las atribuyen al Mesías. Un ejemplo, en Deuteronomio dice, Dios es la roca, y sin embargo Yeshua dice, yo edificaré sobre la roca es el Mesías, 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. O sea, mire, roca el Dios y roca Cristo. Yo soy el alfa y la omega, fuera de mí no hay Dios. En Isaías dice, yo soy el alef y el taf, el principio y el fin, fuera de mí no hay Dios, dice el Eterno. O sea, veamos, o sea, hay una esencia, una sustancia, una consustancia entre Dios y entre el Padre y el Hijo. Pero el problema pasa con los testigos de Jehová, Arturo, que ellos están negando la divinidad del Mesías y por ende están negando su poder de salvar al hombre. Cuando se les preguntó a los judíos en el Talmud judío, mucho antes de que el Mesías nazca, ¿cómo reconocer al Mesías? Dijeron esto los rabinos judíos. Al Mesías se le reconocerá por estas señales: perdonará pecados. Opa, Yeshua perdonó pecados. La pregunta es y los fariseos le dijeron a Jesús, ¿y tú con qué poder perdonas pecados? Ay, 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 ¿con qué poder perdonas pecados? Un cura católico no puede perdonar pecados, pero ¿cómo el Mesías sí perdona? Ah, qué cosa interesante. 2, limpiará a los leprosos. ¿Cómo Yeshua limpió leprosos? 3, resucitará muertos. Yeshua resucitó muertos. O sea, son características claras del Mesías. Tenía capacidad para hacer señales ultra sobrenaturales, si quiere llamarse así. Entonces seamos claros, Yeshua no era un ser cualquiera, y si no es una criatura, es un creador, y si es un ser creado como cualquiera, yo no sé entonces en quién creen ellos. Estamos perdidos. Vamos a ver qué dice Isaías 9:6 en la versión Testigo de Jehová. 8:6, 9:6, listo. Sí. Ellos mismos se contradicen. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso, consejero con C mayúscula, Dios poderoso con D mayúscula, Padre eterno con mayúscula y príncipe de paz con mayúscula. Se contradicen. Se contradicen. Es que una de las características, Iván, Arturo, amigos televidentes que nos sintonizan en el mundo entero y que están presentes en esta oportunidad, es que la mentira siempre se descubre por la contradicción. Cuando yo entré a estudiar mi primer año de Derecho, un catedrático nos dijo, si ustedes llegan a ser jueces, ustedes descubrirán la mentira por la contradicción. Es que el que está en la verdad no necesita contradecirse. La contradicción es sinónimo que hay mentira por ahí escondida. Por eso cuando te interrogan te hacen muchísimas preguntas para ver si te contradice. Y donde te contradice te fregaste porque ya rompiste tu credibilidad. Claro. Ahora, aquí va otro punto. Las herejías son 3. Hablemos de 3 tipos de herejía rápido. Existe la herejía bíblica, que es tomar un pasaje de la Biblia, un capítulo, un versículo o parte de la Biblia para hacer toda una doctrina falsa. Un ejemplo, los falsos apóstoles de la teología de la prosperidad en algunas iglesias evangélicas torcidas le dicen a la gente, traiga su dinero y ponga a los pies del apóstol, porque la Biblia dice que traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hechos 4. Pero no leen la continuación del mismo versículo, que dice que los apóstoles repartían a cada uno conforme a su necesidad, de modo que no había necesitado. No dice que les entregaban la plata y ellos se la... provecho. No, no, señor. Ellos repartían a cada uno conforme a su necesidad, no como los apóstoles apóstatas que agarran y le dicen a la gente, agarrando el versículo, y ni siquiera lo leen, solo lo citan, porque donde que lo lean, el que sigue leyendo el versículo descubrió la mentira. Entonces agarran, ponen la plata y el apóstol se la roba. Esa es una herejía bíblica, usar la Biblia contra la misma Biblia. En segundo lugar está la herejía extra bíblica, aquella que supuestamente trae una revelación de Dios a cierto personaje y que contradice
contradice, porque no va a venir a avalar, contradice lo escrito. Y hablaremos en estos días, en el siguiente programa también, sobre testigos de Jehová, y hablaremos sobre uno más peligroso, los mormones, que traen una supuesta revelación y que y ni siquiera la colocan al nivel de la Biblia, la colocan la revelación del libro mormón por encima de la Biblia. Es que para creer en lo que los mormones creen, oiga, no se necesita algo más que la ingenuidad. Yo prefiero leer Caperucita Roja, me suena más real, hasta moraleja me deja. Pero enseguida te doy, un segundo. Esa es la herejía antibíblica, extrabíblica. Y existe una herejía antibíblica, aquella que combate toda la escritura. El ateísmo es una herejía antibíblica. El mormonismo una extrabíblica, porque presenta un texto superior a la Biblia, entre comillas, y la bíblica, que es usar la Biblia misma contra la Biblia. Masonería podría ser. Otro detalle. Ahora, en esto de que Dios con mayúscula y Dios con minúscula, tengo que hacer una aclaración. En el idioma original no existe el concepto de mayúscula o minúscula ni en el hebreo ni en el griego. Eso aparece en las lenguas vernáculas, en las lenguas de las otras naciones, pero no en el hebreo ni en el griego. O sea, que cuando el testigo de Jehová pretende con Juan capítulo 1, verso 1, presentar a un Dios y un Dios minúscula, ya ahí sospeche. No existe eso en el original. En pocas palabras, aquí no se necesita leer Reina Valera, solamente se necesita tener el concepto elemental de idioma original de la Biblia para darse cuenta que lo que están haciendo los testigos de Jehová con el Juan 1.1 es inventarse un versículo a partir de uno que ya está escrito. Pero aquí hay que entender por qué la necesidad de estas enseñanzas. Porque la mayoría del pueblo, especialmente los que hablan esta lengua celestial que es el español, no hablamos hebreo ni leemos hebreo. Por ende, estudiosos que han estudiado, que conocen estos idiomas, necesitan enseñar para que usted vea que esa traducción de los testigos de Jehová es antibíblica y basado en creencias humanas y de norteamericanos torcidos, no todos, sino de Russell le estoy hablando, que sacan esta versión. David hizo referencia a que traían la plata a los apóstoles y los ponían los pies, y no leen esta última parte. Hechos capítulo 4, versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí está, todo eso que no lo comparten, solamente dicen que, y te van a decir, bendigan al apóstol y se ponen los brazos así para que usted traiga el billete y le ponga en todos los bolsillos. Eso no es bíblico, porque el apóstol en aquel entonces que existían, ya no existen ahora, porque tienen que haber visto a Jesús como lo estuvimos viendo, mis amados hermanos, la función de ellos era llevar el evangelio, compartir el evangelio, predicar el evangelio y las necesidades, suplirlas con las ofrendas de todos los que daban generosamente para la obra de Dios. Pues bien, volviendo entonces a estos falsos testigos que nos van a dejar picado, porque imagínate, ya voló la hora y ya estamos por concluir. Así que, Iván, ¿qué nos dejas como aperitivo para la próxima reunión que Dios nos permita estar aquí para conversar sobre esta secta? Claro, bueno, de hecho algo que muchos ignoran, incluso los mismos testigos de Jehová, es que Charles T. Russell, mientras estaba en vida, él escribió 6 tomos y textualmente cita y dice, estos 6 tomos son como la Biblia misma. Porque una de las características de todas las sectas es que añaden textos como inspirados por el fundador, como que fuera palabra de Dios. Entonces, dentro de esos 6 tomos, por ejemplo, a la locomotora, que era un juguete que en esa época salía novedoso para la época, en uno de los tomos dice Charles T. Russell, y es vergonzoso, pero él dice que ese es uno de los animales que aparece en el Apocalipsis. Sí, algo increíble. Y el juez Rutherford, que es el que le sucede, que fue un abogado, él dice en el año de 1925, y está grabado en el fonógrafo que en ese tiempo ya había, porque Tomás Alva Edison, judío, también inventó el fonógrafo. Entonces inventó la luz eléctrica también Tomás Alva Edison, y está grabado en los fonógrafos de esa época. Y Rutherford dice el año de 1925 en un estadio, dice textualmente, millones de los que hoy viven no morirán jamás. Y lo interesante es que cuando yo les pregunto a los testigos de Jehová, dígame si vive alguno de esa época, no vive nadie. Entonces otra falsa profecía que simplemente hace verificar una vez más que esa es una secta, no tiene nada que ver con la palabra de Dios.
Y hablando de los títulos que se le adjudicaba al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento y que es corroborado en el Nuevo Testamento en Jesús, encontramos en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 16 esta verdad. Y mamarás la leche de las naciones, del pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El Salvador. Curiosamente, solo Dios salva. Solo Dios tiene el poder de dar salvación, poder salvífico para el ser humano. Pero cuando Yeshua nace, Elohim le dice a Yosef, a José, y le pondrás por nombre Yeshua, que significa Salvador. O sea, el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, es el Salvador de la humanidad, que salva en el Mesías a la humanidad. Es que mañana seguramente cuando tengamos o los siguientes programas desarrollemos sobre, ¿cómo se llama?, las características del Dios vivo en el Antiguo Testamento, vamos a comprobar que los títulos de Salvador, Perdonador de pecados, la Roca, el Fuerte, Todopoderoso, el Principio y Fin, los mismos títulos se los atribuyen al Mesías en el Nuevo Pacto. Ahora vamos a desarrollar 2 puntos. Es necesario ver qué piensan ellos sobre el Espíritu Santo. Claro. Ellos dicen que es una fuerza, ellos dicen que es una energía. Ellos, tremendo error. Y eso lo vamos a estudiar en el próximo programa. Porque, ¿por qué van a decir que Jesucristo es Dios y Salvador si ellos no creen en el infierno? Ellos no creen en la condenación eterna. Es que es otro tema que hay que ver. Ahora, mire, Arturo, en este sentido, ya para ir cerrando el programa, entiendo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a un testigo de Jehová cuando viene y golpea la puerta de tu casa? Mire, la Biblia es contundente en 2 de Juan capítulo 2, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua el Mesías ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su condenación, de sus malas obras. O sea, aquí no se trata del término de ser buena gente, educado o no, recibirlo o no. Ahora, a veces, claro, hay familiares que dirán, es que hermano, yo no puedo votarla a mi mamá porque es testigo de Jehová. Bueno, se entiende, pero entonces no compartamos la doctrina. Porque a veces se generan contiendas. Y uno de los graves problemas, y aquí hago una crítica constructiva, es que muchas iglesias que se están torciendo tras la teología de la prosperidad, por ejemplo, no se enseñan estas cosas. Y al poco tiempo, los familiares de doctrinas falsas terminan por convertir, entre comillas, a su secta a personas que estaban asistiendo a iglesias sanas, porque nunca se les dio fundamento. Las sectas crecen por la irresponsabilidad de la iglesia para presentar una doctrina contundente, clara, precisa y bien presentada. El problema común es, ay, no entiendo cómo responderle, voy y pregúntale a mi pastor. La pregunta es, ¿qué clase de hijo de Dios eres vos que no puedes manejar ni tu propia Biblia? Si tú no estás seguro ni de lo que crees, ¿cómo te dices cristiano? Es verdad. Y por eso, mis amados hermanos, estas enseñanzas, cuando un testigo de Jehová venga a tocarle, a decirle, nosotros queremos venir a enseñarle a usted la Biblia, usted diga, vaya nomás por la sombrita, porque esa Biblia que usted me viene a enseñar es tergiversada. Porque en esta casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Todopoderoso, Jehová, Rey de los ejércitos. Pues bien, mis amados hermanos, sobre los testigos de Jehová y qué falsos testigos han resultado estos seguidores de esta falsa religión y una secta. Y para continuar este fascinante estudio, está aquí también mi coanfitrión, el doctor David Diamond, a quien le damos la más cálida bienvenida. David, que Dios te bendiga. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo va? Súper bien, gracias al Señor. ¿Cómo va la cosa? Gracias a Dios, excelente y mejorando. Una bendición para mí estar con ustedes, amigos televidentes de Misterios y Enigmas de la Biblia, un programa que, como lo dijo Arturo, se realiza acá en la República del Ecuador y que se difunde al mundo entero a través de la cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico, canal dirigido por el pastor Gille Ávila, a quien hacemos llegar un saludo afectuoso, cariñoso, a través de él también a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Isla del Cordero, la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y no quiero pasar inadvertido un saludo para todos nuestros hermanos en República Dominicana que nos sintonizan
3 veces por semana allá en Santo Domingo y en Puerto Plata. Pronto, este año 2010, nos encontramos con ustedes en vivo y en directo para hacer una serie de 5 campañas en las principales ciudades de Santo Domingo. Y dicho sea de paso, confirmamos las presentaciones en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador a partir del mes de marzo. Amados hermanos, un gusto. Ay, permítame por favor, cortico. Este programa se mira en Perú. La próxima semana estaremos en Lima realizando una convención para pastores, donde quedan invitados ustedes en el Coliseo Amauta de la ciudad de Lima a partir de las 19 horas, y el tema será falsos profetas, falsos apóstoles, la teología de la prosperidad y sobre todo el manejo económico corrupto que se está dando en muchas iglesias. Un tema que no solamente deben escuchar pastores, sino hermanos que casi siempre son las víctimas de ellos. Y también está con nosotros en esta oportunidad, una vez más, gracias al Señor, está el licenciado en teología, pastor y también un amante de la palabra de Dios y de la sana doctrina, profesor en diferentes seminarios aquí en la ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos. Está con nosotros el licenciado y pastor Iván López, que le damos las más cálidas de la bienvenida. ¿Cómo estamos, Iván? Bien, gracias. Muy bien, para mí un honor que el Señor me da estar en esta noche aquí. ¿Qué te pareció haber recibido tantos emails y tantas llamadas? Algo muy grato, sí, muy grato. Y es increíble, mis amados, y acuérdense que nuestros emails están a su disposición. Cualquier comentario, positivo o negativo, con mucho gusto, y en el nombre del Señor lo recibimos, para mejorar nuestra calidad de presentación a ustedes, amados hermanos, a quien respetamos y por quien estamos dispuestos a instruirles correctamente en la palabra de Dios y advertirles de las falsas sectas que cada vez, hermanos míos, se están multiplicando, y para que usted esté buscando una iglesia de sana doctrina. Acuérdese que estas enseñanzas no es para que usted desista de ir a la iglesia ni se desmotive de ir a la iglesia. Estos mensajes es para que usted no asista a una secta y busque una iglesia de sana doctrina y permanezca y valore su iglesia, su pastor, le ame, le llame por teléfono, esté ahí con él, apoyándole a los de sana doctrina. A los de falsa doctrina, mándelos a trabajar. Y usted no mantenga vagos, y peor a mentirosos y delincuentes. Pues bien, vamos a continuar en esta preciosa enseñanza. ¿Cuándo me vas a acompañar a Honduras y Nicaragua? Cuando me invites, David. Pues ya, pues compadre, la invitación está hecha, solamente definí porque los hermanos te están esperando. Si desean que este servidor esté sirviéndoles a ustedes, pues tiene nada más de avisarle a Davichito, y ahí estamos para darle palo a todos estos rateros que en el nombre de la fe se han hecho millonarios a costilla de la pobreza y la necesidad de la gente. Y este mensaje va bien claro a estos ladrones de la fe: pónganse a trabajar porque su negocio se acabó. Oye, no, y en Salvador, en la República del Salvador, este programa tiene tanta audiencia, Iván, y ha sido una tremenda bendición. Y te cuento que allá las hermanas suegras lo estiman mucho a Arturo Norero. Tal es así que una de ellas, ¿sabe qué me dijo? Saludos por favor al pastor que parece osito de felpa. Hago presente para que vean que sí, yo le dije en El Salvador, en la ciudad de La Unión, en El Salvador. Hermana, acuérdese, me pidió que le salude. Ahí está. Muchas gracias. Pues esperamos próximamente poder estar en El Salvador predicando la sana doctrina y la pura palabra de Dios. Pues bien, vamos a aprovechar Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y vamos a escudriñar, mis amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios, para adentrarnos en esta tercera entrega sobre los testigos de Jehová y las falsas doctrinas. Es importante esta preocupación que tenía el mismo apóstol Pablo. La palabra del Señor tu Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Vamos hasta el 31. Hechos, capítulo 20, 28 al 31. Miren la preocupación, hace 2000 años y pico, el apóstol Pablo tenía esta preocupación. Leo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, dése cuenta, el apóstol Pablo, de pronto usted dice, ya no se le carguen tanto a las sectas. El apóstol Pablo 3 años de día y de noche les martillaba a los discípulos la sana doctrina. ¿Para qué? Porque él estaba consciente que cuando él se iba, iban a levantarse de entre el mismo rebaño habladores para engañar a la gente y de esa manera vivir a costa de ellos. Pues bien, vamos a hablar de estos lobos rapaces del cual el apóstol Pablo Arturo, tenía preocupación, David. con todo el respeto y el amor. Arturo, mira, aquí hay un detalle bien interesante. En el versículo 33, mira lo que dice Pablo, por favor, ¿podés leerlo? Mira lo que dice Pablo, escuche, léelo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y lo dice un apóstol bíblico, y hoy en día los apóstoles falsos codician el oro, codician la plata, las casas, los autos, los celulares, las joyas, todo de la gente. Y ellos utilizan un versículo de la Biblia. ¿Sabes cuál? Usted quiere ser bendecido, Arturo, sacrifíquese, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y mire cómo predicaba el mismo versículo Pablo en el versículo 35, que predicaba al revés. En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, Iván, que los apóstoles bíblicos daban, no es que pedían, daban, mira. Oye, y hay una cosa aquí también. Si usted lee Hechos capítulo 3, porque estos falsos apóstoles, en la actualidad, te dicen que como ellos son hijos de rey, tienen que vivir como príncipes. Ajá. Como ellos verdaderamente son siervos del Dios Altísimo, tienen que tener su carro. Pero lea bien clarito lo que dice Hechos 3. Usted recordará la curación del cojo, que estaba sentado a la hermosa en el templo, y que cuando llega Pedro y Juan, apóstoles, este hombre mirando le dice, bueno, te vas a caer con algo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro y Juan? No tengo oro ni plata. Miren lo que dijo, no dice, yo tengo harta prosperidad, pacta conmigo para que Dios te bendiga. Eso no le dijo. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le pidió caridad, le pidió un pacto, le pidió una seña. Los apóstoles entregando la fe gratuita sin hacer pactos. Qué interesante, ¿no? Sí, bueno, de hecho es bueno recordar que la palabra pacto en el idioma original de la Biblia, el hebreo, es berit, y significa literalmente cortar en pedazos. Es decir, cuando Dios pactaba con alguien, por ejemplo, cuando pacta con Abraham, Dios le llama, Abraham sacrifica un animal, ¿verdad? Y corta en pedazos a ese animal y hay sangre. Después del diluvio, cuando Noé sale del arca, también Dios pacta con Noé y le dice, nunca más voy a destruir al hombre con aguas y la señal de mi pacto será el arco iris, ¿no? Y ustedes van a ver en la Biblia que también Noé mata a un animal y hay sangre. En la circuncisión, de igual manera hay sangre en el pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, berid en hebreo significa cortar en pedazos, es decir, derramar sangre. Pacto no tiene nada que ver con dinero. Bíblicamente Cristo es el último pacto porque Él dice que fue cortado por nuestros pecados en la cruz, partido. ¿Recuerdan cuando en la última cena Él coge el pan y dice, este es mi cuerpo que es partido por sus pecados, y el vino representa la sangre derramada por sus pecados? Entonces Cristo es el último pacto porque Él fue cortado en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Entonces Pedro también dice que la salvación no es por oro, por piedras preciosas, sino por la sangre de Cristo. Y hablando de la sangre, creo que sería muy conveniente en este programa, hablando de los falsos testigos de Jehová, 2 puntos claves, y podríamos desarrollar de pronto un tercero. Pero algo que a mí me gustaría preguntarle a ustedes dos, y para entrar en esta conversación instructiva para nuestros amados hermanos. Los testigos de Jehová son famosos porque no permiten transfusión de sangre. Ellos preferirían que se mueran sus hijos, sus parientes, pero no harían transfusiones. E inclusive, en algunos estados dentro de los Estados Unidos, se han dictado leyes en contra de los testigos de Jehová para irse en contra de su voluntad y darles sangre a alguna persona que necesite transfusión.
Y el otro punto que me llama poderosamente la atención es que estos falsos testigos tampoco creen en el infierno, ni en la condenación eterna. Para ellos, si no viviste de acuerdo a su doctrina, simple y llanamente te quedarás dormido forever, para siempre. No hay infierno, no hay condenación. Entonces nos gustaría hablar en estos dos puntos. ¿Para qué murió Jesucristo entonces? Si la única condenación es quedar en un letargo sueño, y la sangre de Cristo, o la transfusión de sangre, que los testigos de Jehová rechazan. Vamos a analizar esos temas, si les parece, en esta noche. Me parece correcto, excelente. Este tema de la transfusión de sangre es un tema bastante interesante, Arturo, dentro de la teología falsa que tiene esta secta, esta denominación. Ha costado la vida a miles de personas que, estando en estado de coma, ni siquiera pudieron salvar a sus propios hijos o a sus propios padres. Eso que tú has dicho es verdad. Pero, ¿cuál es la razón a la cual se oponen ellos a la transfusión de sangre, Iván? Bueno, ellos creen, de acuerdo a la forma como ellos interpretan la Biblia de una manera acomodada, ellos creen que el ser humano no tiene alma. Es decir, para ellos el cuerpo es el alma. En Tesalonicenses nos dice el apóstol Pablo que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces ellos lo que hacen es negar prácticamente la existencia del alma. Ellos dicen que cuando la persona muere, en ese momento la vida se acaba. Pero en realidad no es así, porque me parece que hay un texto en Mateo, por favor, Mateo 10:28, ¿me ayudan? Hay algo, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paso santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo mantenga irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador, el Mesías, Yeshua. Eso es lo que dice, pero Mateo 24 pediste vos, ¿no? Mateo 10:28. 10:28, sí. 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las tres cosas que los testigos de Jehová no creen. Exactamente. Lo que pasa es que ellos, dentro de sus cosas que niegan, por ejemplo, niegan la existencia del infierno. Ellos dicen que Cristo es el arcángel Miguel, que es otra blasfemia. También ellos niegan la deidad del Espíritu Santo. También ellos dicen de que en las fechas que ellos han dado los supuestos profetas, Cristo ya vino y ya está gobernando. También ellos construyeron una mansión en San Diego por el año 1940 y la vendieron porque, según ellos, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob iban a venir a habitar allá, y la vendieron muy callados, porque ni siquiera los testigos de Jehová saben eso, solo los ancianos de Brooklyn. Era una casa con piscina, ¿no? Sí, era una casa con piscina muy lujosa, porque de acuerdo a las supuestas revelaciones de Charles T. Russell, en los 6 tomos que él escribió, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob iban a venir a vivir en San Diego. Se perdieron, nunca llegaron. Nunca llegaron, y de hecho los 6 tomos que escribió Charles T. Russell lo tienen bien escondidos, porque es una vergüenza para ellos, porque no se cumplió nada de lo que dicen. Y esto es importante que todos ustedes conozcan hechos. El que le va a tocar la puerta, él o ella, generalmente son ellas, no conocen estas verdades. Por eso es bonito cuando ellos ven a enseñarle la doctrina, usted siente y dígale: a ver, ve acá, pajarita, déjame enseñarte quién fue Russell, quién fueron los fundadores de esta secta a la cual tú perteneces, y después vamos a deshacer la doctrina falsa que tú conoces. Entonces, ¿qué hay con la sangre, David? Ellos entienden Levítico 17:11. ¿Okay? ¿Lo tenés a mano? Sí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestros almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero lo más impresionante es de que ese mismo versículo denuncia su falsa doctrina, porque Levítico 17:11 afirma que el poder de la sangre es de expiar, es decir, de quitar de en medio el pecado para expiar el alma, el pecado del alma, pero ellos niegan que el alma exista. Ese es el problema. Ellos dicen que el ser humano no tiene alma. Y de pronto la contradicción de ella está en el libro de Levíticos capítulo 17, versículo 12. Levítico 17:12, que dice: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces aquí está la prohibición de ingerir alimentos hechos con sangre de animales.
Pero eso tiene que ver algo con la transfusión de sangre. No, es que ellos entienden que en el momento en el cual una persona hace transfusión de sangre a otra, lo que está haciendo es tomar el lugar de Dios al dar vida a otro. Ellos entienden que eso no es atribución de nadie, pero aquí hay un problema. En Juan capítulo 15, versículo 13, el Mesías dice: nadie tiene mayor amor que este, que cada uno ponga su vida por sus amigos. Y si la sangre está en la vida, negarle vida a tu hermano es un pecado. Aquí no hay un justificativo doctrinal para prohibir la transfusión de sangre. Es más, nosotros somos salvos mediante una transfusión espiritual de sangre, porque la sangre quedó corrompida en el momento del pecado y toda la humanidad que recibe esa sangre queda contaminada por el pecado. Pero cuando el Mesías derrama su sangre, así en pocas palabras espiritualmente como una transfusión de sangre, y ahora es esa sangre pura la que hace a la persona nacer de nuevo. La doctrina de ellos no solamente se limita a esta barbaridad de negar la transfusión de sangre, posibilitando más bien que miles de personas se mueran, pudiendo ser salvas, o por lo menos vivir un poco más de tiempo. Pero aquí va otro tema más. Ellos han negado la existencia del infierno. ¿Bajo qué argumento? De una supuesta misericordia. Mire, el problema de que la gente a veces quiere ser más buenita que Dios. Ellos dicen: ¿cómo un Dios de amor va a ser un infierno para condenar a sus hijos? Si Dios es amor, ¿cómo va a condenar? Ese es un grave problema, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado, pero el rebelde paga por su pecado y no por un minuto, paga eternamente, porque hay gente en esta vida que ha hecho tanto daño y que tiene tanto dinero que corrompe a la policía, corrompe al juez, corrompe la justicia y nunca entra a la cárcel. En pocas palabras, el malvado tal vez tiene hasta la posibilidad de salirse con la suya. Y si no hay un infierno, quiere decir que no hay justicia, porque ¿dónde va a pagar todo el daño que hizo? Entonces, si no hay infierno, hay 8 cosas que yo escribí en mi libro Historia del Futuro, que las podemos desarrollar enseguida. Y lo recomendamos porque es excelentísimo. Este libro es espectacular, que el Espíritu Santo te iluminó, David, y de verdad lo recomendamos en todo el mundo. David Diamond escribió este libro que de verdad es una bendición, especialmente si a usted le gusta la escatología, señales antes del fin, y estudiar las profecías bíblicas sobre el fin del mundo. Se lo recomendamos a todo el mundo. Mire, yo podría, si ustedes me dan el tiempito, unos segundos, explicar 9 cosas que pasaría si el infierno no existe como los testigos de Jehová hablan. Y algo que me gustaría que expliques, porque estos son muy hábiles en hablar de que el griego, el Seol y el Hades, que eso es solamente un lugar de los muertos y que no tiene nada que ver con el infierno, y esto es necesario desmentir con personas que saben, no con cuentistas que te leen un librito rojo, que es de las buenas nuevas de los testigos de Jehová, puro cuento. Escuchen bien y aprendan, Biblia, papel y lápiz, cuáles son las 9 cosas si el infierno no existiera. De antemano quiero recordarles que hace un tiempo atrás hicimos una serie de más o menos 10 programas de televisión con Arturo Norero, en los cuales hablamos acerca de la vida después de la muerte en detalle. Y estas prédicas ustedes las pueden encontrar en su totalidad entrando a www.historiadelfuturo.tv, nuestra página en internet que almacena las 10 enseñanzas que hicimos sobre la vida después de la muerte. Y entre ellas explicábamos esto. Mire, si no hay infierno, Iván, Arturo, amigos televidentes y quienes están acá presentes en Quito, Ecuador, en esta filmación, dejemos claro lo siguiente. Primero, si no hay infierno, Dios es el más grande mentiroso de la historia, al haber amenazado a los rebeldes con un castigo inexistente. En pocas palabras, si usted cree que no hay infierno, no espere comprobarlo para descubrirlo. Es un tremendo problema. Y como dijo Arturo Norero a un periodista acá en Quito, si tú crees que el infierno es un mito, no hay problema. Pero si el infierno es verdad, ya estás un paso ahí dentro. Ahí te vas a dar cuenta si es mito o si es verdad. ¡Qué tremendo! Ahí vas a saber en el infierno. Desgraciadamente hay algo que dijo David Diamond que me fascinó y siempre lo utilizo yo en las veces que mi Señor me permite predicar. Hermanos míos, en el infierno no hay ateos. Ajá. Ahí todos creen, pero demasiado tarde. Claro. Ahí todos creen. El mismo diablo no es ateo. El diablo cree y tiembla, pero no le da la gana de obedecer. Así es. El diablo será diablo, pero no es ateo. Segundo lugar, si no existe el infierno, Dios no puede ser considerado un juez santo y justo. ¿Por qué? ¿Dónde quedaría su santidad de hacer justicia, de lo cual tanto habla su palabra, si no puede premiar al justo y castigar al rebelde?
Entonces, ¿dónde queda la santidad de Dios? De darle cada uno conforme a sus obras. Y lo repito, hay gente que en esta vida nunca alcanza a pagar todo el daño que ha hecho. Hay gente que se va de esta vida escapando. Pongamos un ejemplo. Hitler mata a 6 millones de judíos y nunca enfrenta la justicia, se suicida. Entonces, si no hay infierno, tranquilo. Solo se quedó durmiendo toda la eternidad. Pero mire, tercero, si el infierno no existe, la Biblia sería todo menos la palabra de Dios. Podría ser un cuento, una fábula, una tragicomedia, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en más de 2000 oportunidades la Biblia habla de lugares de condenación, llamándolos Seol en hebreo, que es el equivalente al Hades en griego, infierno, lago de fuego, que es otro lugar, el lugar eterno y definitivo, porque infierno no es lago de fuego, el infierno está debajo de la tierra y el lago de fuego nadie sabe dónde está. En el infierno, el fuego, los demonios y la conciencia, sobre todo la conciencia, atormenta al condenado, porque el condenado en el infierno tiene memoria y se acuerda todas las veces que se le predicó el evangelio y lo rechazó. Él perdió la oportunidad de ser salvo y tiene toda la eternidad para recordarlo. Es lo peor de todo. En cambio, en el lago de fuego, el demonio no atormenta al condenado, porque en el lago de fuego los mismos demonios serán atormentados. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando el diablo te acusa y te dice, ¿y con qué moral tú vienes a predicar la palabra de Dios si tú fuiste un drogadicto, tú fuiste un borracho? Cuando el diablo te recuerde tu pasado, vos recordarle su futuro. Ese ya está condenado de antemano. Amén. Que le da un aplauso al Gloria Señor. a Dios. Ese ya está frito. Recuérdele su futuro, que sus días están contados. Eso sí. Ahora mire, cuarta razão. Razão. Pensei em português, lembrei um momentinho. Pare de sofrer, um pouquinho de agüita, né? Traiga platita, porque sin platita no hay agüita, y sin agüita no hay nadita, entonces, arruinadito. Esa es otra secta satánica. Y ya se cambiaron de nombre de nuevo. Ya no se llaman Pare de Sufrir, se llama Centro de Ayuda Espiritual. Claro, debe ser que ayudan más rapidito a la gente a llegar al infierno. Bueno, pero así se llaman. Ahora cambiaron de nombre. Bueno, vuelvo al tema. Cuarta razón. Jesús, Yeshua, el Mesías, habló más del infierno y del lago de fuego que del mismo cielo. ¡Uy, uy, uy! Habló más de la condenación que del lugar de salvación que es el cielo. Por tanto, Yeshua habría engañado a la humanidad entera al hablar de un lugar que no existe. ¡Qué tremendo! Por tanto, quinto punto, si no existe el infierno, el Mesías sería el profeta más cruel y perverso de toda la historia, al advertir con un castigo irreal a los que no crean en él. ¿Dónde quedaría el que cree en mí tiene vida eterna? Predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y si no hay dónde mandarlos a condenación, Jesús mintió. Sexto, si no hay infierno ni lago de fuego, atienda bien, entonces ¿para qué murió el Mesías? ¿Para salvarnos de qué? Que no tiene sentido. De dormir eternamente. Pero no justifica. Claro. No hay razón. Si la vida termina en la tumba, qué miseria la existencia. Porque mire, Dios con tanto trabajo forma el cuerpo dentro del vientre de la madre. 9 meses en gestación. Todo un milagro la vida. Su origen, el embrión, la formación del feto. Y el niño nace y a los 5 minutos se muere para siempre. ¿Tanto trabajo de Dios para nada? Es un ridículo esto. Porque el proceso de la formación del ser humano es desde la creación del alma. Dios le dice a Jeremías capítulo 1 verso 5, antes que te formara te santifiqué, antes que nacieras te di por profeta a las naciones. O sea que la vida del ser humano no comienza con la concepción, comienza con la creación del alma. Luego viene el nacimiento, la vida, la reproducción, la muerte y la eternidad. Y por eso terrible pecado el aborto. El aborto es un pecado, porque obstruye un proceso que Dios comenzó en el cielo al crear en alma y luego formar el cuerpo. Pero bueno, es otro tema. Ahora mire, si no hay infierno, ¿para qué murió el Mesías? ¿Para salvarnos de qué? Entonces perdió el tiempo. Tanto sufrimiento del Mesías, para nada. Mire. 7. Aquí viene otro factor. Si no existe el infierno, ni el lago de fuego, ¿qué sentido tiene predicar, creer, practicar la santidad y el amor si siendo unos malvados, adúlteros, asesinos, criminales o lo que sea, seremos premiados por Dios y entraremos al cielo como si fuera un supermercado? Todos entran, bienvenidos. Así haya sido el peor de los criminales, como Dios es amor, te dice, pase, bienvenido. Uy, qué ridículo. Entonces, octavo,
Los que no creen en el infierno no tienen derecho a creer en el cielo. ¿Cómo pueden creer en un Dios que recompensa si no creen en un Dios que castiga al rebelde? Que es un absurdo. Y 9. Los testigos de Jehová dicen a veces que esta vida es un infierno, que el infierno es esta vida. Pero yo nunca he visto a un testigo de Jehová echar fuego y apestar azufre. Bueno, si este es el infierno, ¿por qué no se quedan? Bueno, la respuesta es sencilla. Si usted cree que esta vida es un infierno, es porque usted nunca encontró el amor de Dios en la vida y no tiene paz en su corazón por no haber recibido al único que le puede dar paz, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen? Sí. Ahora, si me permiten, antes de darte a ti el pase, es importante, si me permites, David y Iván, darles citas bíblicas para que ustedes vean todo lo que David acabó de corroborar ahora en su libro. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28 que acabó de leer Iván. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 23, versículo 15, Jesucristo hablando de los fariseos, que son los que mandan la gente al infierno. Mateo 23, 15, así dice el Señor tu Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo capítulo 23, versículo 33, así dice el Señor tu Dios: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor tu Dios te enseña que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, hablando de que van a ser echados al lago de fuego, y también van a darse cuenta algo hermoso, como el anticristo termina sus días. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, del 10, Apocalipsis 20, del 10 al 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para terminar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y para concluir lo que David dijo: Jesucristo viene para dar premio a los que fueron fieles y palo a los incrédulos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Así dice el Señor tu Dios: he aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, David. Interesante, ¿no, Iván? Es que, bueno, quedé bombardeado. Es memoria de Arturo, no era lo impresionante. Mira, que bendigo la vida. Terrible. Una ametralladora para manejar la Biblia. Una bendición, ¿eh? Qué tremendo, una bendición. Gloria a Dios. Pero aquí hay un punto que ellos manejan. Ellos manejan para negar la existencia del infierno. Ellos utilizan Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, si me parece, ¿no es cierto? Porque los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, su amor y su odio fenecieron ya y no tendrán más parte alguna en lo que es ese debajo del sol. Ese es el versículo que utilizan ellos. ¿Lo puedes encontrar, Che? Con mucho gusto. Ese es el versículo en el cual ellos se basan para negar la existencia más allá de la muerte. Eclesiastés 9:4, así dice la palabra de Dios. 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
Si tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ni tienen más paga, porque su amor y su odio fenecieron ya y no tienen más parte alguna en lo que se hace debajo del sol, ¿no es cierto? Versículo 6. Ya, ¿lo leíste? Sí. Ya. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es que hay que entender una cosa. El que escribe eso es Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Pero la sabiduría de Salomón no se basa en lo que él ve más allá de la muerte. La sabiduría de Salomón le servía para entender el mundo real, lo que él percibía con sus 5 sentidos acá en la tierra. Y hay que entender que la sabiduría de Salomón está en la mitad del Antiguo Testamento, cuando Dios todavía no ha cerrado la revelación. Por el contrario, siguió llegando revelación. Entonces, si él entendía que los muertos acaban su carrera en la tumba, estaba equivocado. Pero tampoco es así, porque descontextualizan a Salomón. Porque si tú miras Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, el mismo Salomón dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Léelo a ver. Eclesiastés 3:10. Sí. Así dice el Señor. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra Que Dios ha hecho desde el que principio. Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el mismo Salomón está aseverando que el alma es eterna. Él no niega la existencia eterna del alma. El problema vale por el testigo de Jehová, que no puede entender ni el mismo Salomón. Se enredaron. Ahora, cuando uno mira un versículo de Génesis 1:27 que dice que Dios nos hizo su imagen y semejanza, cuando Dios dice que hizo imagen y semejanza al ser humano, lo hizo con capacidad de pensar, de sentir, de decidir, de crear con la cabeza, ser creativo, no creador, lo decíamos ayer en un programa. Pero también el ser humano tiene una factibilidad. Así como Dios es eterno, el hombre también es eterno. El hombre no acaba su periplo en la tumba. Ese es el error de los testigos de Jehová, que ellos entienden que todo llega hasta la tumba cuando... Mire, yo siempre le digo a los testigos de Jehová lo siguiente, mi amado Arturo, escuche. Mire, es lo siguiente. Cuando un testigo de Jehová a mí me dice, yo no creo en el infierno, yo le digo, espérate a morirte, ahí vas a creer, pero no vas a poder salir. Eso. Pero, y es verdad que aquí tenemos que pensar algo, Iván. Si el infierno no existe, ¿para qué murió Jesucristo? Bueno, en realidad vale aclarar algo. O sea, el infierno originalmente Cristo lo menciona, ¿no? Que fue creado para Satanás y los demonios que se dividieron en la presencia de Dios. Ahora notemos algo. Cristo menciona el infierno, dice para Satanás y sus demonios. En Apocalipsis, en el último capítulo, estamos viendo que de igual manera son enviados, se cumple lo que Cristo dice. Entonces, el motivo principal de Dios cuando crea el infierno no es para el hombre, es para Satanás y para los demonios. Entonces, en el hebreo de rato se mencionaba Seol, ¿sí? El lugar de los muertos, pero Seol en el hebreo original da el sentido de sepulcro, pero también da el sentido de un lugar en el interior de la tierra. Entonces tiene esos dos significados, Seol. Entonces el testigo de Jehová normalmente le dice, Seol es solamente la tumba, el sepulcro, pero no es así. Seol, tumba, sepulcro o un lugar dentro de la tierra. Esos son los dos significados en el Seol. La Septuaginta, que es ya la Tanaj griega, por el año 250 antes de Cristo ya traduce el Hades. Sí, ¿por qué? Porque en los griegos Hades era el lugar de los muertos. El dios de la muerte. El dios de la muerte. Incluso narra la mitología griega que los griegos nunca, el momento que ellos morían, los enterraban a los muertos o los incineraban. Por eso es bueno dar un consejo en este punto. Nunca es bueno que un cristiano incinere a sus muertos. A veces yo he visto que hay personas cristianas que incineran por pedido de sus familiares al muerto y riegan su polvo en el mar, en la montaña donde él haya pedido. Pero los griegos hacían eso antes de Cristo, incineraban a sus muertos. Usted va a ver en la Biblia que cuando muere Abraham, cuando mueren los patriarcas, incluso compraron un lugar. La cueva de Macpelá. Muy bien, y ahí se les enterraba completamente con sus cuerpos, porque para Dios es importante cuerpo, alma y espíritu. O sea, Dios es un Dios que nos salva en lo integral. Entonces ya la Septuaginta traduce como Hades,
Pero en el sentido de Hades, el testigo de Jehová dice que significa también sepulcro. En cierta forma sí, pero también significa lugar insaciable. Lugar insaciable. Entonces, se supone que Hades era el dios de los muertos. Ya recuerden el dato que les di, le incineraban el cuerpo. Entonces el cuerpo ya no había. Entonces, ¿qué es lo que bajaba, según los griegos, al Hades? Era el alma, o la nefesh, lo que sería para el judío, o para nosotros la psiqui, lo que es la mente, el alma, el corazón. Entonces, incluso había, según la creencia de ellos, había un hombre llamado Caronte ahí, que los recibía en el alma a los griegos que morían. Incluso se ponía una monedita, un óvulo en el muerto para que le paguen a Caronte, y él lo trasladaba por el río del odio, que se llamaba, y lo entregaba a un perro que se llamaba el cancerbero. Sí, entonces, si alguien fingía que estaba muerto, fingía entre comillas que estaba muerto, entonces el perro, el cancerbero, se lo comía. Pero si de verdad estaba muerto, cancerbero, que ya tenía práctica, le veía que estaba muerto y permitía que el alma pase más allá al Hades, ¿no? Entonces el Hades en el griego da la idea no solamente de sepulcro, porque los griegos ya incineraban sus muertos. Entonces, ¿a quién iban a enterrar en el Hades? Sino la idea es que el alma, el espíritu, iba más allá. Es como para los egipcios. Los egipcios soñaban que después de la muerte tenían que llegar al país de las cañas, ¿no? El otro día hablábamos un poquito del papiro, del rollo de los muertos, del papiro egipcio, donde habían conjuros, muchos conjuros, donde en ese papiro se le ponía a la persona muerta abrazando el papiro, y en el papiro habían tantos conjuros, cosa que cada vez que se le aparecía a algún dios, según la creencia egipcia, ellos decían los conjuros y podían ir avanzando. Sí. Pero usted va a notar que de igual manera en el libro egipcio de los muertos, ellos anhelaban llegar con su psiqui, con su alma y también con todo su ser a un lugar llamado el país de las cañas. Para los griegos, a los licios, o sea, de igual manera algo parecido, un lugar muy bello, muy hermoso. Para el cristiano el cielo sería, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido de Hades, lo correcto es sepulcro, sí, pero también es un lugar donde están las almas que no han obedecido a los dioses. Pero aquí hay un problema de traducción, mi amado Iván, porque en la misma Reina Valera aparece la palabra Seol 65 veces, pero muchas veces el problema viene cuando se traduce como, Cipriano Valera optó por traducir como sepulcro o sepultura, pero cuando se refería a los justos, pero tradujo como infierno cuando refería a la muerte de los malvados. Pero aquí hay que ser en esto claro y objetivo también, Arturo. La palabra Seol no es la tumba, es un lugar geográfico debajo de la tierra, que se tradujo como Hades. Es más, cuando el Mesías muere, su alma baja al Seol, su cuerpo va a la tumba y el espíritu va entregado al Padre. Ahí se puede ver cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en la cruz, el alma que desciende a las profundidades, porque el mismo Mesías dijo en el Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, no dice en el sepulcro, dice en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces descendió, y mire, yo conozco católicos que me han dicho, yo no creo en el infierno. Mire, usted no es un católico, usted es un incrédulo, porque el mismo católico dice, descendió a los infiernos, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea que el católico cree en el infierno, cree por doctrina. Ahora, mire, aquí hay 2 puntos a tocar. La palabra Seol se traduce como la morada de la muerte, del dios de la muerte. Hades era el dios de la muerte en la mitología griega, como bien lo ha dicho Iván. Los judíos, cuando queríamos traducir la palabra Seol al griego, hallamos lo que él dijo, que los griegos cometían un pecado que hoy es común, quemar cadáveres. Está prohibido. Amós capítulo 2 verso 1 prohíbe la incineración cadavérica. Ese es un pecado. Yo puedo entender que lo haga un escéptico, uno que no leyó la Biblia, pero que un hijo de Dios queme un cadáver es un pecado. Mire, Amós 2:1, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea, había sido pecado la incineración cadavérica. Ahora uno entiende que si explota un avión ya es otra cosa, pero no deliberadamente. Bueno, entonces, mira, Iván, lo que pasa es esto.
La palabra Seol era muy difícil de traducir por el concepto cultural judío de la palabra, que no encajaba con la mitología griega. Entonces, ¿qué hicieron los judíos en la Septuaginta? Preguntan a los griegos y les dicen, oye, ¿y ustedes qué creen de la muerte? Que existe un dios llamado Hades, el dios de la muerte. Bueno, entonces traducimos Seol como Hades. ¿Cómo se lo demuestro? Salmo 16:10, cuando Yeshua muere, el Mesías muere, su alma va al Seol, léelo. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Mi alma, no dice el cuerpo, el alma. Mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el cuerpo no se corrompa en la tumba. O sea, el cuerpo se puede corromper, pero el alma desciende hasta el Seol. Y el Eterno evita que el cuerpo del Mesías se corrompa. Entonces, en Hechos 2:27, esta profecía es tomada, pero mire la palabra que se usó para traducir. Hechos 2:27, ya no aparece Seol. Hechos 2:27, así dice el Señor. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que Seol se traduce como Hades, y Hades no es tumba. Y aquí yo quiero tocar dos puntos que me parecen importantísimos destacar. Iván Amado, la palabra sepulcro en el hebreo no es Seol, es Keber. Keber. Y la palabra Keber aparece en el hebreo, mire, por eso se lo recomiendo este libro Historia del Futuro para que vea el detalle, en la página 291 de mi libro. En Isaías 53, versículo 9, aparece Keber. Isaías 53. 9, cuando el Mesías muere, ¿dónde llevan el cadáver? Ahí dice. Así dice el Señor tu Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea que llevan el cadáver a la tumba o keber o sepulcro. Sepultura es lo mismo que keber. Y le voy a dar un detalle más. Escuche. La palabra Seol en el hebreo no admite plural. O sea, yo no puedo decir Seoles, que sería Seolim. No existe. No hay eso, no hay. El mismo idioma hebreo en el cual fue inspirada la Biblia no admite plural para la palabra Seol, pero sí para la palabra tumba. O sea, que el Seol es un lugar único, en cambio las tumbas pueden ser muchas. Usted va a un cementerio y es todo un edificio, todo un vecindario eso. Keberim. Keberim, sería muchas tumbas. En un cementerio hay mucho muerto. Y yo nunca he visto a un muerto cometer adulterio al saltar de tumba en tumba. ¿Es verdad? O sea, quiere decir que su cuerpo está ahí, pero su alma... Hay muertos que son más santos que cristianos. Claro, sí, eso sí estoy correcto. Isaías 5:14, ¿qué dice, por favor, en esa versión? Isaías 5:14. Isaías 5:14, así dice la Biblia. 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Claro, entonces, en la versión de ellos, por ejemplo, dice así: por lo tanto el Seol ha hecho espaciosa su alma, ¿sí? Su alma, y ha abierto bien su boca más allá del límite, y lo que en ella es espléndido también su muchedumbre y su alboroto. Qué interesante, su muchedumbre y su alboroto, y el alborozado ciertamente bajarán a él. O sea que se contradice. Se contradice, claro, justamente Isaías 5:14, ¿no? Qué increíble, mira, qué tremenda contradicción. Los mismos testigos de Jehová están en su Biblia. Claro, Mira, pero aquí presenta algo como si el Seol tuviera alma, porque dice, por lo tanto el Seol ha hecho espaciosa su alma. El Seol no tiene alma, lo que hace es recibir almas. Y la Biblia dice en Proverbios, hay tres cosas que nunca se sacian, y una de ellas es el Seol. Proverbios capítulo 30. Qué velocidad para encontrar versículos, Arturo, realmente yo me sorprendo, gloria a Dios. Bárbaro. Gloria a Dios, mijito. Ya quisiera yo saber la mitad de la cantidad de versículos que cuate sabe en la cabeza, ¿eh? ¿Queremos ver cuál? ¿Cuál era? Proverbios 30, pues. Cuando dice, tres cosas dicen, dame, y una de ellas es el Seol, que nunca se sacia, la matriz estéril, la tierra que nunca se sacia y el Seol. No está, siempre hay campo ahí dentro. No está ahí en Proverbios 30. No está, bueno, ya, después nos vamos a encontrar Lo con busco eso. enseguida. Ya. ¿Qué iba a decir yo? Otro detalle, Iván. La palabra tumba también conocen los griegos. Ellos tenían los famosos partenones griegos, ¿verdad? Eran lugares donde tenían... sus estudios. Bueno, ok. La palabra tumba en el griego no es Hades. Ojo, la palabra es meneminión. Meneminión.
Y la palabra meneminion admite pluralidad. La palabra meneminion hay en plural en el griego, lo mismo que en el hebreo. O sea, se puede decir tumbas, sepulcros, pero nadie puede decir seoles o hadeses. No hay, no existe. Hay un solo Hades, un solo Seol, como lugar geográfico que es receptáculo de las almas. ¿Encontraste, Arturito? No. Bueno, ahora hay otro detalle que también hay que tomar en cuenta de los testigos de Jehová. Y preséntalo. Aquí está. ¿Encontraste? Proverbios 30, si estaba Sí. correcto. Proverbios 30, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Proverbios 30 del 14. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra, a los menesterosos de la tierra. La sanguijuela. Tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Y esto fue escrito por Salomón, acuérdense, y en aquel entonces no estaban los de Pare de Sufrir, ni los falsos apóstoles, si no hubiera puesto cuatro cosas. Los falsos apóstoles que le dicen a la congregación, dame, dame. Así que aquí adelante usted conoce un apóstol, dígale, apóstol, dame, dame, venga para acá. ¿Ya? Cuatro cosas que nunca se casan y nunca se sacian. La iglesia del dame, dame. De la iglesia del dame, dame. Tenga cuidado. Dame, dame. Bueno, aquí hay otro problema. ¿Decías algo? Sí, bueno, la Biblia nos habla del Seol, del Hades, del Gehenna, del abismo y del Tártaros, como sinónimos de infierno. Yo les invito a abrir la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor. En esa versión, Arturo, que dice segunda de Pedro 2:4, y vamos a ver qué es el Tártaro. El Tártaro da la idea acá en la Biblia de que es un lugar incluso más profundo que el mismo Seol, que el mismo Hades. Segunda de Pedro 3:4. 2:4. Así dice el Señor tu Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que esperan juicio en el infierno, no es que duermen. Sí, y aquí dice la versión de ellos, literalmente la versión, porque no es Biblia, no, es una acomodación de ellos nada más. Eso es una fábula. Ciertamente, si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles, recuerden que los ángeles no tienen cuerpo. Ellos se pueden posesionar en un cuerpo, pero no tienen cuerpo. Entonces está aquí la palabra diciendo que si Dios no castigó a los ángeles que no tienen cuerpo, sino que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, en la misma versión de ellos, los entregó a hoyos de densa oscuridad, más profundos, para el día del juicio reservados, y no se contuvo de castigar incluso al mundo antiguo en la época de Noé. De igual manera les castigará como en el caso de los de Sodoma y Gomorra. Es decir, aquí ellos están diciendo, bueno, la palabra, pero ellos lo dicen así, entonces el Tártaro es un lugar que incluso da la idea de estar un poquito más abajo del mismo Hades, donde están los mismos espíritus, algunos espíritus que pecaron pero que no tienen cuerpo.